Fíjate que por lo general siempre está el hecho de que aquellos que dicen que son los mejores y aquellos que se proclaman como que son los mejores, normalmente o no lo son o, pues digamos, simplemente lo hacen como por darse a conocer. Pero, pero, pero. Y obviamente eso parte de la perspectiva, ¿no? Como hemos hablado antes, el tema de la perspectiva. Al final, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el más dominante? Es en parte en base a los datos? Sí, pues que pues al final, si tenés a un tipo que, por ejemplo, en boxeo, si tenés un tipo que ambos están invictos, sí, pero uno tiene 15 peleas y el otro tiene 43, pues el de 43 peleas puede que sea mejor. Pero por lo general cuando se habla del tema de perspectiva, cuando el tema de perspectiva no, cuando se habla de quién es el mejor, quién es el número uno, quién es the GOAT, quién es el más grande de todos los tiempos, por lo general se basa en la perspectiva de las personas para determinar quién puede ocupar ese puesto. Y en el caso de Mohamed Ali, varía mucho. Varía mucho con respecto a lo que comentamos antes de que cuando las personas dicen que son los mejores, por lo general no lo son o pretenden serlo. Pero en el caso de Ali cambia, porque por un lado Ali decía que él era el mejor en el mundo, Ali decía que él era el más grande, I am the greatest. Una vez dijo cuando no, yo creo que era Sonny Liston. Y digamos, en su momento, obviamente, eso hubo varias etapas, y obviamente, pues no es siendo historiador ni nada por el estilo, pero hubo la primera etapa cuando recién iba comenzando, recién iba saliendo, pues, digamos, a la luz la figura de Ali, y que empezaba a hablar, empezaba a decir, y pues que al final, al cabo, no caía del todo bien por el hecho de ser tan extravagante o tan extrovertido de hacer los comentarios y el trash talking y demás. Después fue la época donde se le tiltó de antipatriota, ¿sí? Porque, o sea, era campeón, ganó el campeonato mundial, tenía cierto nivel de aceptación, pero después se niega a ir a la guerra, ¿sí? A la guerra en ese momento, y ahí es cuando, digamos, los medios, sí, los medios grandes, los medios nacionales, lo empiezan a tildar de antipatriota, lo empiezan a tildar de que si no apoyaba a los Estados Unidos, que si era un inmigrante y que si más. Y a eso se le sumó el hecho de que empezó a ser muy vocal en lo que se refería a sus creencias. ¿Sí? Digamos, él, pues obviamente antes era Cassius Clay, pero después, precisamente el nombre de Muhammad Ali se lo pone debido a que su mentor, barra guía espiritual, barra líder del culto en el que estaba, que se me escapa el nombre, pues culto no necesariamente, pero sí, del grupo, llamémoslo, del grupo en el que estaba, le dice que ese pues, debería ser su nombre, entonces él se lo cambia. Inclusive, él tenía una relación muy buena con Malcolm X, y desde que Malcolm X, digamos, de alguna manera se separa del grupo, ¿sí? Porque antes, pero Malcolm X se separa del grupo y se rompe toda la relación que tenía Mohamed Ali con eso. Entonces, teniendo en cuenta, él no va a la guerra, o no deja que lo enlisten en el ejército, y pues sale todo el tema, y aparte él siendo muy vocal sobre sus creencias, ahí es cuando empieza a tomar un rol como más de, entre comillas, villano, sí, porque pues digamos los medios influían de alguna manera a que pues no lo quería mucho, o que la gente empezara a pensar de que no era patriota, o que si tenía tendencias raras, o que si lo están influenciando por esto, que si lo otro. Y pues al final termina estando, o sea, pasar de esa popularidad de ser campeón mundial y de ser medianamente aceptado a, pues básicamente ser no odiado, pero de pronto una persona de no gusto, digámoslo, de ese estilo, para darle un término. Entonces, segunda etapa. Y después ya, el, pues durante toda esa época que él no pudo pelear, porque incluso le negaron la licencia al no presentarse al ejército, él le niegan la licencia y él empieza a hablar en los colegios, en las universidades, en este lado, en el otro, y empieza, pues digamos, a expresar su voz con referente a los problemas basado en sus creencias, obviamente madurando un poco más pues, con el pasar de los años, pero él empieza a hablar, a dar conferencias y demás, y empieza a tomar un poco lo que viene a ser el cariño nuevamente del público. Obviamente primero el público de raza negra, sí, el público negro o afrodescendiente, pues para mantenerlo en términos políticamente correctos. Bueno, mentira, público negro. Y después
es cuando ya digamos él empieza a pelear de nuevo, recupera la licencia, empieza con esto, empieza a decir lo otro, empieza a pelear y pues que al final pues termina ganando el campeonato. Obviamente primero fue lo de Manila, sí, después recupera el campeonato y pues ya digamos es la historia que conocemos de Ali que hasta hoy en día se le reconoce y se le recuerda como, si no el mejor, uno de los mejores de todos los tiempos, pero, y aquí está la otra curiosidad del carácter de Ali, se le reconoce como el mejor de todos los tiempos, no necesariamente por su habilidad en el ring, que sí también, pero se le reconoce como el mejor de los tiempos por lo que hizo fuera del ring, ¿sí? Por el tema de alguna manera tener o tener cierta influencia con el tema de los afrodescendientes en Estados Unidos, con el tema de los afrodescendientes en propio África, con el negarse a ir al ejército por sus pensamientos y demás. Entonces se le reconoce como el mejor de todos los tiempos, o pues por lo menos siempre que le preguntan a un boxeador, o la mayoría obviamente, pues si le preguntas a un Floyd Mayweather va a decir sí, es de los mejores, pero pues yo soy el mejor. Pero el caso es que cuando se le pregunta a los boxeadores o en general a las grandes figuras, siempre se le recuerda a Ali por ser un grande, no necesariamente dentro del ring, sino afuera de él, ¿sí? Y aquí es donde de pronto está la particularidad de que, como decíamos antes, aquellos que dicen que son los mejores o que se denominan a sí mismos como los mejores, normalmente no lo son, porque al final el mejor, uno puede considerarse bueno, pero el mejor lo determina la gente. Sí, el mejor lo determina la gente, lo determina el público, lo determina pues cada uno en sus gustos y pues al final el que más, entre comillas, adeptos tenga, pues es el que lo determina como mejor en el mundo o en la historia. Pero por lo general no son porque si nos ponemos a revisar, Federer no necesariamente se llama a sí mismo el mejor del mundo, Nadal no necesariamente a sí mismo el mejor del mundo, Cristiano sí, pero por el otro lado está Messi, está Maradona, y está Pelé, que se consideran buenos, pero que no se consideran, o no, han dicho, no, yo soy el número uno, yo soy el uno y demás. Lo mismo con Jordan, Jordan, digamos, se considera un jugador buenísimo de básquetbol, pues obviamente tomando en cuenta el tiempo, pero no se llama así mismo el mejor en el mundo, ¿sí? Tiger lo mismo. Y así podemos seguir con distintos deportes en los que no necesariamente los que el público considera mejor en el mundo, ellos mismos se consideren como los mejores en el mundo. Y en el tema de Ali, obviamente uno entiende que era por parte de promoción, por parte de exposición, por parte de dar como esa publicidad, esa mediatización. Pero el hecho de que Ali dijera, I am the greatest, yo soy el más grande, yo soy el único, yo soy el grande. Y el de, por ejemplo, antes de Manila, hay una conferencia que es recordada en la que él dice, les voy a demostrar qué tan grande soy. Y, y es como eso de ver, bueno, él decía que él era el más grande y de alguna manera se ha quedado como tal. ¿Sí? Por ejemplo, si le preguntan a muchos, dicen que Ali es el más grande de todos. Y ahí entra la segunda parte de ser el más grande, no por lo que hizo dentro y no por lo que hizo fuera. Entonces como esa ambigüedad, pero a la vez esa como esa rareza, ¿no? Pues no rareza en el mal sentido de la palabra, sino en el bueno, pero esa particularidad de que Ali decía que era el más grande y que hasta hoy en día se le recuerda que era el más grande, pero no necesariamente se le recuerda que es el más grande por lo que hizo en el octágono, en el ring, sino afuera de él. Entonces es cuando menos curioso ver lo que ocurre en ese aspecto y teniendo en cuenta la evolución que tuvo Ali como persona o como carácter público, como personaje público, porque pues, digamos empezó siendo no tan querido, después aceptado un poco, después odiado, después otra vez querido hasta el día de hoy. Sí, que incluso pues después de su muerte sigue siendo recordado, sigue siendo admirado, sigue siendo citado y demás. Pero es algo relativamente curioso que algo así haya podido ocurrir, teniendo en cuenta lo que por lo general es la regla. Que no sé si podríamos decir que Ali es la excepción a la regla, pero por lo menos está ahí el caso bastante particular y bastante, cuanto menos, curioso lo que ocurre en el caso de Muhammad Ali.